envejecimiento de la población es uno de los más grandes triunfos de la humanidad y también constituye uno de los mayores desafíos. El 21,6% de los cubanos tenía más de 60 años al cierre de 2022. Sin dudas, esto constituye un desafío importante para la sociedad, lo cual significa reajustar, modificar y actualizar las políticas para el disfrute de una vejez con calidad de vida. Al tema estaremos dedicando los siguientes minutos de nuestro encuentro. Acompáñenos. La población cubana de 60 años y más es el único grupo poblacional que crece en el país, con casi 2,4 millones de personas en estas edades. Hoy establecemos contacto con la doctora Teresa Orosa, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana. Bienvenida, doctora, a nuestro enlace. Que la población cubana envejece es un hecho. Atendiendo a este indicador, ¿qué importancia le concede a la educación en este contexto? En primer lugar, transmitir mi agradecimiento por la invitación a este programa. Con relación a la importancia que le concedo a la educación en este contexto de indicadores tan altos de envejecimiento como es el caso de nuestro país, pues la mayor importancia. La educación es un derecho universal y lo es también para las personas mayores y está identificado como uno de los 4 pilares para el denominado envejecimiento saludable y como uno de los factores a tener en cuenta en el diseño de los denominados entornos amigables. La educación es una herramienta muy poderosa y que tributa directamente a procesos de inclusión social en las personas mayores, sobre todo en un contexto cultural en el que todavía abundan muchas actitudes, creencias y comportamientos edadistas, es decir, discriminadores hacia las personas mayores. Pero la educación genera poder, seguridad, liderazgo, participación, posibilidades de transformación, diálogos, fortalece subjetivamente al individuo. Entonces garantiza como ninguna otra herramienta procesos de inclusión social. Por lo tanto, la educación en este caso la estoy pensando no solamente hacia las personas mayores, sino hacia todas las personas que componen nuestra sociedad, porque hay que aprender a envejecer desde otros paradigmas realmente. La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana se creó en el año 2000. Luego, a partir del siguiente curso, comenzó un proceso de promoción al resto del país. Hay bastante camino recorrido. ¿Cómo evalúa lo alcanzado hasta el momento? Pues sí, creo que hemos avanzado mucho desde el día 14 de febrero del año 2000, en que creamos la primera de estas instituciones, es decir, la primera cátedra del adulto mayor, que fue en la Universidad de La Habana. Muy rápidamente, es decir, en los siguientes cursos ya se fueron creando en los otros centros de la educación superior de nuestro país, convirtiéndonos en un programa de carácter nacional en todas partes, con aulas tanto urbanas como rurales. Creo que se ha avanzado muchísimo. También se han investigado, por supuesto, los impactos a través de diferentes indicadores, los impactos de este programa, y recientemente obtuvimos el premio de la Academia de Ciencia con el resultado denominado Envejecer Aprendiendo, aportes de la primera cátedra del adulto mayor en Cuba, lo cual demuestra que somos, además de un resultado de carácter social, humano, también un resultado académico, porque hemos investigado las bases teóricas en las que se sustenta este programa. Por lo tanto, hemos evaluado esos impactos en esos contextos o escenarios escolares y se ha demostrado la educabilidad de la persona mayor.
y las posibilidades, la potenciación de los recursos con que se cuenta durante esta etapa de la vida y las nuevas necesidades, la creación de nuevos proyectos para desarrollar en esta etapa de la vida. Todavía hoy hay personas que no comprenden la importancia de aprender y estudiar a cualquier edad. ¿Qué les diría usted? Pues sí, efectivamente, todavía existen personas, incluyendo a las propias personas mayores, que puedan considerar que ya al llegar a la vejez ya uno no tiene nada nuevo que aprender o que ya no puede aprender. Yo les diría realmente que eso no es cierto, que está demostrado en numerosísimas investigaciones en muchos países, porque estos movimientos de aulas abiertas, universidades de tercera edad o diferentes denominaciones que tienen, son procesos que se desarrollan hoy en muchos países, y está demostrada la importancia que tiene mantenerse actualizado. Y por lo tanto, ante nuevas vejeces, nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacerla. Y una de las necesidades que han aparecido con mucha fuerza durante toda esta época es la necesidad de mantenerse participativo, de mantenerse incluido, y como decíamos, el poder transitar por estos espacios de educación garantiza en gran parte las necesidades de la actual generación de mayores. Le propongo hacer una pausa en nuestra conversación y en unos minutos retomamos el diálogo. Es un desafío para Cuba lograr una ciudad amigable, sobre todo por el tema económico. Sin embargo, hay una intención política y legal para lograrlo. ¿Qué significa una ciudad amigable? Significa eliminar barreras arquitectónicas, pero también eliminar barreras urbanísticas. Para ello es necesario mobiliario urbano para que los ancianos puedan descansar, accesibilidad en el transporte, accesibilidad en los servicios, accesibilidad en los espacios públicos, accesibilidad de vivienda, que no significa una vivienda adecuada, no significa cambiar de vivienda, significa adaptar la vivienda a estas nuevas realidades humanas. Implica además también una ciudad amigable, la mirada de género. No mira igual una mujer la ciudad que un hombre, porque sus necesidades en materia de servicios es distinto. Por tanto, el entramado urbano tiene que mirar todos estos elementos. Sobre todo ¿para qué? Para lograr que este grupo vulnerable tenga una vejez activa, tenga una vejez saludable, que implica necesariamente eliminar una segregación funcional y vivir dignamente sobre la base del llamado derecho a la ciudad, que es un derecho humano emergente y responsable para cualquier estado. Retomamos el diálogo con la doctora Teresa Orosa, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana. Un tema que no nos puede faltar es el del Código de las Familias, aprobado el pasado año en Cuba, el cual protege de manera especial a los adultos mayores. Bueno, en el código, las personas mayores, en el Código de las Familias, las personas mayores estamos incluidas prácticamente a lo largo de todo el código. Si bien quisiera resaltar dos aspectos fundamentales. Por una parte, lo que es las figuras que protegen la comunicación de las personas mayores con sus nietos. En el contexto sociofamiliar y en cualquier contexto, los mayores no solamente debemos ser considerados como sujetos de derechos, sino también como sujetos de deberes, porque no solamente se trata de recibir, sino también de saber dar, de saber seguir participando. Por lo tanto, el Código de las Familias constituye un documento importantísimo en la inclusión de las personas mayores de nuestra sociedad y de los derechos que en él aparecen evidentemente reflejados. La doctora fue elegida entre los 50 líderes que transforman el mundo para que sea un lugar mejor para envejecer.
Este reconocimiento se otorga a las personas que más han contribuido a los objetivos de la década del envejecimiento saludable. Cuéntanos, doctora, ¿qué significa esto para usted? Pues sí, fui nominada y fui electa posteriormente como uno de los 50 líderes mundiales que más han aportado a la denominada década del envejecimiento saludable, que constituye una iniciativa por primera vez encaminada por las Naciones Unidas y que reúne a personas de muy disímiles países y contextos sociales y culturales en sentido general. Le agradezco muchísimo a la Organización Panamericana de la Salud en Cuba, que argumentó mi candidatura. He sido estimulada por muchas personalidades, por mis estudiantes, mis compañeros de trabajo, las personas mayores con las que hemos hecho entre todos esta obra. Entonces, pues ha significado un enorme orgullo, porque yo soy profesora, soy educadora, entonces creo que esto también me compromete en seguir estudiando los aspectos de la subjetividad durante esta etapa de la vida y seguir aportando en la formación de las personas mayores, en la cátedra del adulto mayor y también de las generaciones jóvenes, porque imparto la asignatura de psicogerontología, la asignatura de psicología de la adultez madura y de la adultez mayor en la formación del psicólogo cubano. Entonces me siento orgullosa y me siento comprometida. Y bueno, muy agradecida una vez más por esta invitación y bueno, por el espacio que siento y percibo también como de una gran confianza y de un gran estímulo para el trabajo que hacemos en función del bienestar de las personas mayores. Muchas felicidades por esta merecida nominación y le agradecemos por acompañarnos en este enlace. Investigaciones de Naciones Unidas confirman que para 2050 Cuba será el único representante latinoamericano entre los países más envejecidos a nivel mundial. Ante ese escenario, ¿qué proyectos pueden impulsarse desde la salud, la ciencia y la tecnología? ¿Cómo construir mejores oportunidades para el envejecimiento demográfico? La periodista Cristal Aspillega analiza estas y otras cuestiones. La Organización de Naciones Unidas estima que para el año 2050, entre los países más envejecidos a nivel mundial, estará Cuba como único representante latinoamericano. Ante estos datos, ¿por qué debemos profundizar en las causas del fenómeno? Resultan imprescindibles las iniciativas desde la ciencia para garantizar mejor calidad de vida. Le contamos. Investigaciones demográficas indican que Cuba en solo 50 años ha transitado del 9.4% de ancianos en 1970 al 20.1% en la actualidad. Los estudios demuestran un importante crecimiento de la población de 75 años y más, con minoría en los volúmenes de edad para el trabajo, además de la concepción de hijas e hijos. Por lo tanto, persisten bajos índices de reemplazo poblacional y de fuerza laboral. Reforzar nuestras capacidades de hacer salud pública para una población envejecida. Porque las enfermedades agudas se tratan de una manera aguda. Es decir, tú tienes una neumonía y tú te vas a poner penicilina una semana. Y se acabó la neumonía, ¿no? Ahora, tú tienes una hipertensión arterial y tú tienes que estar tomando antihipertensivos toda la vida. Es decir, que el fenómeno de las enfermedades crónicas es un fenómeno que genera una enorme demanda sobre la producción de medicamentos. Ante esta realidad, Cuba ha apostado por el desarrollo de la biotecnología, aunque su producción resulte más compleja que la química sintética. Hablamos de una ciencia muy demandada hoy por la industria farmacéutica y que cuenta con reconocidos productos incluso para las enfermedades crónicas no transmisibles como el policosanol o PPG,
de elevada eficacia en el tratamiento de la hipercolesterolemia, uno de los mayores factores de riesgo coronario. En el momento actual ya se calcula que el 30% del mercado farmacéutico son productos biotecnológicos. Y que ese porcentaje va a llegar próximamente porque sigue subiendo al 50%. Quiere decir, estamos transitando hacia una farmacopea que depende de la biotecnología. Y eso es un cambio mayor. Queda claro que la biotecnología provoca el incremento de la esperanza de vida. Pero más allá de esta ciencia, ¿qué otras alternativas pueden dinamizarse para el bienestar de una población en su mayoría envejecida? Los proyectos que abarquen la inclusión ciudadana pueden transitar desde espacios en el comercio electrónico, alternativas de alimentación convenientes, tecnologías asequibles en la salud, hasta programas educativos y de comunicación para las personas de la tercera edad que les permitan también compartir experiencias, aprovechar al máximo todas las herramientas del ciberespacio o Internet y acceder a nuevas modalidades de entretenimiento y trabajo. El envejecimiento poblacional impone muchos desafíos para el diseño y ejecución de políticas públicas. Sin dudas, los enfoques medioambientales de la ciencia y la tecnología fundamentan rutas importantes en el camino. Para debatir sobre este y otros temas, estamos en redes sociales. Interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado. Cuando hablamos de envejecimiento, algo a tener en cuenta es que es un fenómeno global, una realidad que afecta a toda la población. Envejecimiento es una palabra que pudiera parecer negativa, pero al contrario, es lo que la humanidad ha estado buscando durante muchísimo tiempo. Los expertos han llamado la atención sobre el tema y hay cifras interesantes para compartir. Por ejemplo, cada día nuestra esperanza de vida aumenta en 6 horas. No sabemos hasta dónde va a llegar. Dependerá de los avances científicos, tecnológicos, médicos. La población cubana se caracteriza por un elevado índice de envejecimiento demográfico, lo que conlleva diversos retos para la sociedad en el orden económico, social, familiar. La reproducción asistida, además de un derecho, también es una valiosa oportunidad para hacer frente al envejecimiento poblacional y a la crisis demográfica que afecta a Cuba. El programa de atención a la pareja infértil se fundó en el año 2007. Hasta la fecha existen en el país 4 centros de alta tecnología para la atención a la pareja infértil, ubicados en los hospitales Hermanos Amejeiras y Ramón González Coro de La Habana, Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos y el Vladimir Ilich Lenin de Holguín. Cuba es el único país de Latinoamérica que ofrece de forma totalmente gratuita dichos servicios de reproducción asistida de alta complejidad, a pesar de ser un tratamiento costoso. Por ejemplo, en la provincia de Cienfuegos opera un centro de reproducción asistida. Esta institución atiende cada año a unas 3.000 parejas de las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritus, Villa Clara, Camagüey y Ciego de Ávila. Cuba tiene un gran envejecimiento poblacional y entonces las generaciones jóvenes, por múltiples causas, posponen por su preparación, por el modo de vida, la maternidad dejan a edades reproductivas un poquito más avanzadas y ya pues cuando llegan a este tipo de centros pues comienzan a aparecer dificultades que ellas no esperaban encontrar y que a veces se demoran en lograr su objetivo. Y es por eso que Cuba, con esta situación de que la natalidad ha disminuido y el envejecimiento poblacional es mayor, pues se trastornó esta estrategia de poder fomentar en el país estos centros. Si no fuera por esta revolución, yo no pudiera haber tenido mi nené, no pudiera porque no tenía los recursos como para pagar ese tratamiento tan costoso. Yo no lo hubiera podido tener, yo hubiera tenido que abandonar el tratamiento o no hubiera podido empezar el tratamiento porque no tenía las condiciones, la economía como para hacer el tratamiento de la fertilización, que es muy costoso y mucho tiempo, porque ya llevo 9 años. Cuba ofrece servicio gratuito de reproducción asistida, posee 168 consultas municipales de infertilidad
15 provinciales donde se realizan algunas técnicas reproductivas y 4 centros territoriales de alta tecnología para los casos más complejos, según datos publicados en el sitio web del Ministerio de Salud Pública. La coordinadora general del programa En Ciego de Ávila, doctora Marbelis Isaac, explicó que en los 10 municipios avileños existen consultas para atender los nuevos casos y aquellos que requieran tratamientos específicos son remitidos al centro provincial de esa rama médica. Con la aprobación del nuevo Código de las Familias en 2022, comenzaron también a prestar servicio a parejas monoafectivas y a personas solas. El pasado año dieron atención médica a 424 parejas, de las cuales 301 lograron embarazos y nacieron 218 niños, un incremento con respecto a etapas anteriores. Por su parte, en el municipio de Niquero, en la provincia de Granma, en el oriente cubano, existe actualmente una consulta de infertilidad con muy buenos resultados. Constituye una valiosa oportunidad para quienes deciden concebir un hijo y por diversas causas no pueden lograrlo. Atendemos a todas las parejas que nuestros médicos de consultorio nos las hacen llegar a través de las remisiones y aquí se le hacen todos los exámenes correspondientes, la tratamos, buscamos la causa por el cual no pueden lograr su embarazo y ahí la remitimos para vayamos a la consulta provincial y ahí darle seguimiento a todas estas parejas. Yo estuve asistiendo a la consulta aproximadamente un año, luego de tratamientos y consultas, viajes y un montón de cosas que tuve que hacer, pues pude lograr embarazo gracias al esfuerzo de las doctoras aquí y pues el apoyo de mi familia. Ya 28 semanas, 7 meses aproximadamente. Me enteré de que esta consulta existía y tengo deseos de tener un hijo hace mucho tiempo y decidí venir para que los médicos me orienten y me ayuden a concebir mi hijo que tanto deseamos yo y mi pareja. Es muy importante, por ejemplo, por lo menos yo que estuve tiempo que no pensé que nunca iba a poder tener un hijo y gracias a las consultas y a todo lo que te ofrecen aquí, pues entonces pude lograr el embarazo. La concepción de una nueva vida es sinónimo de felicidad en una familia, pero desde una visión más amplia también es garantía de continuidad y de desarrollo social. Datos aportados recientemente por el Ministerio de Salud Pública muestran buenos resultados luego de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Variables como la mortalidad, la fecundidad y las migraciones determinan cómo se estructura por edades una población. Si lo vemos desde una perspectiva gráfica, es una pirámide que se invierte. No solo aumenta la cantidad de ancianos, sino que disminuye la cantidad de niños y jóvenes. Veamos cómo el programa Observatorio Científico nos lo explica desde su sitio en el canal de YouTube. El envejecimiento, en el caso de Cuba, significa que la población de 60 años y más ya sobrepasa el 21%. Y las personas que llegan a 60 años y sobrepasan esta cifra ya van marcando una presencia de alta significación para este país y en el contexto de América Latina y el Caribe. Cuba es el país más envejecido de toda la región. En Cuba confluyen dos procesos, el envejecimiento demográfico y la alta expectativa de vida. Se aunan después en el mismo sujeto, en la misma población, pero son dos fenómenos diferentes. Y en el caso de Cuba, la alta expectativa de vida es el resultado de las políticas sociales, de las políticas de salud. Existen otros países con condicionantes diferentes, países altamente desarrollados que tienen también una alta expectativa de vida. ¿Y qué variables definen la estructura por edades en la Cuba de hoy, o sea, el envejecimiento demográfico de su población? Lo que define este proceso está dado en primer lugar los nacimientos, es decir, la fecundidad y la natalidad del país, que es muy baja desde prácticamente el siglo pasado, los años 70 en adelante,
y se mantiene con una tendencia a la baja, es decir, los pocos nacimientos. Y al existir pocos nacimientos se va reduciendo la estructura de edades más jóvenes y va aumentando la población de 60 años y más. Si bien en Cuba el 21% de la población se encuentra en la tercera edad, el comportamiento de este fenómeno en cada provincia es diferente. Por ejemplo, Guantánamo y Ciego de Ávila son los territorios menos envejecidos. En el lado opuesto se encuentran Villa Clara y La Habana. Este es un proceso que no podemos pensar en que se puede revertir. No es un problema. Si es algo a atender por las políticas sociales, de salud, económicas, en todas en sentido general. Podemos buscar políticas y aplicar políticas pronatalistas en busca de aumentar el número de nacimientos, lo cual es bien difícil en el mundo y en Cuba mucho más aún. Lo está demostrando en los últimos 10 años. Para el 2030 posiblemente tengamos el 30% de la población envejecida. Es importante no solamente reconocer los niveles de envejecimiento para el trazado de estrategias y de políticas, como también saber con qué población menor de 60 años cuento a la hora de una estrategia económica, social, educacional y sobre todo en las edades más productivas y reproductivas. ¿Para qué? Para invertir en ellas. ¿Para qué? Para poderlas utilizar. ¿Para qué? Para poderlas potenciar en función del desarrollo del país y de los territorios. Este es un análisis también que lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, porque muchas veces solamente estamos pensando en la población que está envejecida, en la necesidad de cuidados que tiene, en que sea un envejecimiento productivo, activo. Esa es otra parte del asunto importantísima. Los cubanos y las cubanas mayores constituyen la memoria histórica de nuestro pueblo. Tener una sociedad bien envejecida es trabajar por el futuro con alternativas que garanticen beneficios y bienestar en aras de nuestra calidad de vida. Por hoy es todo. Así cerramos nuestras ventanas informativas. Hasta nuestro próximo enlace. Seguimos activos en las redes sociales.